En COPE Cantabria, El Avispero. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Avispero. Hoy es martes y como es martes seguimos con nuestra ronda de presidentes de Cantabria. Y ya está en nuestros estudios el que fuese tercer y quinto presidente de Cantabria, don Juan Ormaechea Cazón. Presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria y de este programa, muy amable, porque sabemos que se ha prodigado muy poquito en medios de comunicación desde que usted dejó de ser presidente. Pues sí, es cierto, y gracias a ustedes por invitarme, porque yo he de decir que tengo una gran simpatía por esta cadena. Cuando oigo esa afirmación, nosotros somos libres, digo, es muy difícil ser libre, y realmente cuesta un gran esfuerzo ser libre, pero por lo menos intentarlo, no cabe duda que supone un gran mérito. Presidente, voy a leer unos datos para acercar un poco a todos nuestros oyentes sobre su biografía, que muchos conocerán, pero que bueno, que conviene recordar en algunos aspectos. Por cierto, que ha levantado una expectación, o sigue levantando usted expectación. Cuando dije a nuestros oyentes, voy a hacer una rueda con todos los presidentes, y he tenido la suerte de que todos me han dicho que van a venir, había un 80% de personas que me dicen, ¿cuándo viene el señor Ormaechea? ¿Cuándo viene el señor Ormaechea? Sigue levantando expectación. Bueno, pues es algo que agradezco y de lo que me congratulo, evidentemente. También me han dicho algunos, dice, oye, vete preparando CDs por lo que va a hablar el señor Ormaechea, por las posibles querellas que puedas tener tú en el programa. No creo que sea para tanto, ¿no? No, desde luego, para tanto no es. Juan Ormaechea Cazón nació en Santander el 5 de junio del año 39, fue el tercer y quinto presidente, como les comunicaba, de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Comienza su carrera política en el año 74, cuando es elegido concejal del Ayuntamiento de Santander. Más tarde, en el 76, es designado primer teniente de alcalde. Tras las elecciones generales del 77, accede a la alcaldía de Santander y es reelegido en las primeras elecciones municipales celebradas en el 79. Más tarde, en las elecciones municipales del 8 de mayo del 83, volvía a ser reelegido al frente de la Coalición Popular en calidad de independiente. Juan Ormaechea continúa en la alcaldía hasta el año 87, cuando decide dar el salto al gobierno regional. En las elecciones autonómicas del 87 fue investido como presidente del gobierno de Cantabria como independiente en las listas de Alianza Popular. En el mes de diciembre del año 90, una moción de censura avalada por el Partido Popular, PSC-PSOE, Partido Regionalista y CDS le destituyó de su cargo. El socialista Jaime Blanco, del Partido Socialista, fue entonces investido presidente del gobierno de Cantabria. Juan Ormaechea volvería a ser presidente de Cantabria tras las elecciones del año 91, en las que se presentó con su propia formación política denominada Unión para el Progreso de Cantabria. A pesar de la mayoría simple obtenida por el PSC-PSOE, con 16 escaños, Juan Ormaechea volvería a ser investido presidente del gobierno de Cantabria con los 15 escaños que obtuvo su partido, la UPK, y el apoyo del Partido Popular, 6 escaños. Así a grandes rasgos son algunos de los datos para centrar a nuestros oyentes, algunos de ellos los más jóvenes, porque estamos hablando, nos tenemos que trasladar al año 87, 22 años, parece que no presidente, pero han pasado 22 años desde que fue usted elegido presidente del gobierno de Cantabria. Sí, sí, evidentemente son muchos años, es toda una vida. ¿Y el tiempo, presidente, no pasa en balde? Bueno, el tiempo pasa, como la canción de la película de Casablanca. ¿Sigue usted con esa fortaleza? Yo, todas las personas que he hablado y que le conocen a usted, siempre dicen que usted tenía un carácter tremendo, que era un hombre con un carácter muy fuerte. No, no era un carácter fuerte. Lo que sucede es que en política hay que tomar decisiones e intentar ejecutarlas. Y desde la deliberación o desde la opinión hasta llegar a la concreción y a la materialización de un objetivo se requiere un esfuerzo, yo no diré que ímprobo, pero un esfuerzo muy grande, una tensión muy grande. Y ahora vemos, por ejemplo, el caso de Galicia, han perdido las elecciones porque realmente, pues, como la opinión pública de Galicia se ha expresado, pues no han hecho nada. Es decir, deliberar, hablar y poco más. Bueno, vamos a ir por orden cronológico, vamos a intentar ir por orden cronológico durante todos sus mandatos, vamos a ir salpicando lógicamente los hechos que consideramos más importantes. Aquí está el propio presidente, yo voy a ir cuestionando temas y el presidente, pues lógicamente matizando lo que crea oportuno. Recordarán todos nuestros oyentes, con la presencia de los dos anteriores presidentes, que la situación no está marcada. ¿Se acuerdan ustedes con Coalición Popular, con el primer presidente, donde solamente hubo un miembro de la Alianza Popular? Estamos hablando del consejero de Obras Públicas,
acuerdan ustedes perfectamente bien. Después, con Ángel Díaz de Entre Sotos, fue un gobierno, recordarán ustedes, cuando en aquella famosa cena de Fitur en Madrid, había una persona en la alcaldía que estaba arrasando, sacaba el 52 y pico %, que era una auténtica salvajada. Esta persona era Juan Ormechea, y entonces, después de estos dos gobiernos, pues lógicamente alguien pensó, pues bueno, la persona que tiene que ir al gobierno lógicamente tiene que ser Juan Ormechea, que es el que está arrasando en el ayuntamiento y es el político que nos interesa. Y la verdad es que intentaron que pasara usted a las filas de Alianza Popular, pues usted nada, que ni por esas, dijo que no, que independiente lo que fuese, pero ser militante de Alianza Popular jamás, ¿no, presidente? Tanto como jamás no era la cuestión. La cuestión era que evidentemente mis ideas políticas ni coincidían entonces ni coinciden ahora con los postulados de la Alianza Popular. En muchos aspectos yo era infinitamente más progresista, y así me sigo considerando, que lo que era Alianza Popular o lo que es el Partido Popular ahora. Y estos eran conceptos muy importantes, eran conceptos que se referían casi incluso a la constitución de las autonomías. Hace poco ha escrito un autor de que se está constituyendo realmente un Estado federal, pero se está constituyendo un Estado federal en el que ninguna de las autonomías tiene prácticamente idénticas facultades, lo cual es absurdo. Una de las virtudes de la Constitución americana y de la estabilidad consecuencia de esta virtud es que todos los estados, sean pequeños o grandes, tienen las mismas competencias. Y evidentemente en España estamos creando unos estados, perdón por la palabra porque es demasiado grande, unas autonomías como la vasca, la catalana o incluso la gallega, que tienen competencias que no tienen otras. La Diputación Foral de Navarra tiene unas atribuciones económicas que no tienen otras. Y esto es un desdibujamiento de la nación española. Y así sucede que cuando se habla de igualdad, los impuestos no son los mismos en ninguna comunidad. Incluso en el tema de las sucesiones hereditarias hay autonomías que no tienen, como la nuestra, afortunadamente, y otras autonomías siguen teniéndolo. Es decir, que se está desdibujando una serie de principios que yo entendí siempre que tenían que ser prácticamente idénticos. Porque una de dos: o se había analizado el problema vasco y el problema catalán per se independiente y el resto de toda la nación española un régimen análogo, o ya que se habló de eso que en principio parecía una monstruosidad del café para todos, lo que teníamos es que ser café para todos, no unos café colombiano y otros café de mucha peor calidad, pues digamos de con mezcla africano o con mezcla. Y eso está produciendo una distorsión de muchos aspectos. Distorsión, por ejemplo, que fue la que provocó que yo tuviera que padecer una moción de censura, porque en el resto de otras autonomías el presidente, frente a la moción de censura, tenía lo que en derecho constitucional es ineluctable, el derecho a convocar elecciones anticipadas. Y esto, el derecho a convocar elecciones anticipadas, impedía la inmoralidad de los tránsfugas, como yo padecí en la figura del señor Manolo Pardo y el señor Leandro Valle. Si yo hubiera tenido el derecho de convocar elecciones anticipadas, nunca se hubiera producido ese transfugismo y nunca se hubiera producido ese pacto innoble del Partido Popular con el Partido Socialista. Llegaremos a ello. Por cierto, usted estaba comentando que su manera de pensar distaba bastantes enteros cuando por entonces era Alianza Popular y ahora el Partido Popular. En un hipotético caso, no le voy a pedir que me diga cuáles son sus simpatías, pero ¿dónde se encontraría en el arco parlamentario actual? ¿Dónde se encontraría usted más a gusto en estos momentos? ¿Con qué tendencia política se encuentra más a gusto? Y dice, bueno, yo reprocho al PSOE, y creo que se lo va a reprochar la nación española, empezando ya por Galicia y en el futuro, el intento absurdo de remover el pasado histórico, el intento absurdo de condenar el pasado histórico. Y así se ve que hay comentaristas que llega el momento que hablan de que por culpa de Franco se perdieron 20 años. Y esos comentaristas lo que no dicen es lo que hubiera pasado si no hubiera habido un movimiento nacional. Lo que no dicen es que la República, que era un desgobierno absoluto, con toda seguridad hubiera entrado en la guerra en contra de Alemania, y con toda seguridad los alemanes nos hubieran invadido, y con toda seguridad la invasión de Europa no hubiera sido por Normandía, sino hubiera sido por España, y con toda seguridad ese conjunto de guerras y de represiones que se padecieron por la guerra civil, indudablemente, se hubiera multiplicado
si no hubiera habido una serie de personas que no se sublevaron alegremente. Que nadie piense que en el 36 es que había unas personas que pensaban que porque sí querían el poder. Es que había, como dijo un político conocido, Gil Robles, y de parangón o de fe democrática también ineluctable, y perdonen que repita la palabra, dijo: media España no se resiste, o se resiste a morir de la otra media, perdón. Es decir, que era una situación que no se puede analizar desde la postura de hoy. Yo no voy a decir que yo esté seguro de que se hubiera producido una revolución comunista en el año 36, porque no lo estoy, pero nadie me podrá discutir y negar que el riesgo, las posibilidades y los anuncios de Largo Caballero de que iban a la revolución estaban ahí y se proclamaron como postulados electorales. El señor Largo Caballero, con el partido que más votos tuvo entonces, que era el Partido Socialista, postulaba la revolución rusa, la repetición de la destrucción de la burguesía. Y eso no hay más que leer los libros de historia y los periódicos de la época que reflejan las promesas electorales. Presidente, si usted fuese todavía alcalde de Santander, ¿hubiera quitado la estatua de Franco? No, yo no lo hubiera quitado. No lo hubiera quitado. Estamos en 1987, se pasan de 35 a 39 escaños y entonces por 19 escaños, por uno, para llegar a la mayoría absoluta, y usted necesitaba, lógicamente, para trabajar, tener mayoría absoluta. Entonces, hay dos personas que son, lógicamente, el señor Solana, digo lógicamente porque lo conoce todo el mundo, y Ricardo Condellagua del Partido Regionalista de Cantabria. ¿Cómo consiguió atraer a estas dos personas para formar esa mayoría? Antes de contestarle su pregunta, que me parece muy oportuna, le diré que en Galicia, con el 47% de los votos, han obtenido un diputado más de la mayoría absoluta. Y en Cantabria yo conseguí el 48% de los votos, y por unas maniobras previas de las que yo estoy convencido que se hicieron para que no consiguiera mayoría, se modificó el sistema electoral. De tal manera que en Galicia, con 47%, hay no solamente mayoría absoluta, sino que hay un diputado más. En Cantabria, con 48%, no consigue la mayoría. Porque algunos estaban muy felices con que no se consiguiera la mayoría. Y desde luego esos algunos no eran solamente del Partido Socialista o del Partido Regionalista, sino que eran miembros de lo que entonces se llamaba Alianza Popular. Porque en un principio usted quería poner a su gente y le dijeron desde la Alianza Popular: oiga, mire, no, que usted se presenta como independiente, tiene que contar con los nuestros. ¿Esto fue así? No, no es así. Lo que yo quería era haberme presentado a la alcaldía de Santander al mismo tiempo y a la presidencia de Cantabria al mismo tiempo, y hubiera sacado la mayoría absoluta, porque el problema de no conseguir la mayoría absoluta en ese año de 1987 fue que la candidatura de Alianza Popular se hundió en el ayuntamiento, y frente a 17 concejales que había sacado, se sacaron 13, y eso repercutió en las papeletas, digamos, regionales. Y si yo me hubiera presentado encabezando las dos, como lo demostré en el año 91, en que encabecé las dos, hubiéramos sacado la mayoría absoluta. Pero todo esto fueron las maniobras de los que eran protagonistas de la defensa de unas siglas, cuando las siglas no son nada. Las siglas no son nada, lo que son las personas. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerda usted? Yo tengo la convicción de quiénes eran, pero evidentemente, como no puedo tener la seguridad, prefiero no dar nombres. No, no solamente que haya pasado mucho tiempo, es que no tengo la convicción de esos nombres. La pregunta que le hacía: ¿cómo consiguió atraer al señor Solana? Porque en nuestro proyecto se adhirieron, siendo conscientes de que nuestro proyecto era un proyecto de lucha por la región. Lucha por la región que culminó, y si se me ha hablado en una segunda entrevista, ahí lo explicaré, en la consecución del Objetivo 1 para Cantabria, cosa que ha perdido el gobierno actual. Cuando, sin embargo, en aquella época ya se otorgaba el Objetivo 1 a Asturias, a Galicia, a Castilla y León, a Valencia, a Andalucía, y hoy se sigue otorgando a todas estas regiones, y Cantabria lo ha perdido. Y yo lo conseguí, y ha supuesto más de 150.000 millones que ha podido gastar este gobierno. Pero no me ha contestado cómo consiguió atraer. Precisamente por eso, porque nuestro proyecto les convencía. No ha habido ninguna prebenda que se le diera, fuera de los cargos. Pero eso no son prebendas. En política, las mayorías, evidentemente, tienen el derecho, y el que gobierna, a nombrar a las personas para determinados cargos, que siempre son transitorios.
Yo recuerdo cuando usted era presidente en aquella época que era un hombre activo, que estaba presente, hacía un seguimiento exhaustivo en todas las consejerías, prácticamente todas menos una, la de Sanidad. Yo no le veía a usted en un seguimiento tan... yo creo que dejaba hacer a Ricardo Conillagüe, porque en las de... vamos a hablar de las carreteras, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de ganadería. Usted estaba ahí siempre al pie del cañón. Le voy a contar una anécdota, a ver si es verdad o no es verdad, ¿eh? Una anécdota que me han dicho que habían reunido a los consejeros de Cantabria, estaban ustedes con sus parejas respectivas, una visita que vino Jordi Pujol. Sí. Y con Marta Ferrusola, con su esposa, ¿no? Y entonces estaba en el Palacio Sobrellano y a la hora de los postres, me imagino que serían los postres, tomó la palabra Jordi Pujol y le dijo: presidente, mire, he estado visitando Cantabria y veo usted que la tiene toda en obras. La tiene toda en obras, para arriba, para abajo. Dice, bien, dice, pero hay una cosa que no me gusta de lo que he visto de todas las obras. Y usted se le quedó mirando y dijo, pues usted dirá, señor Pujol. Dice, es que en todas las obras no he visto ni un solo cartel. Dice, y yo le puedo decir que en Cataluña, por cada 5 millones de pesetas, yo pongo un cartel. Esto es fácil, la verdad. Es cierto. Y precisamente a partir de entonces, como era un desorden y un abandono a la colocación de carteles, se lo encargué a una persona que tenía toda nuestra confianza en virtud de la ley, porque el artículo 37 de la Ley de Contratos del Estado de la época, por circunstancias técnicas o excepcionales, permite adjudicaciones directas sin concurso previo. A pesar de que carteles los pagaban los contratistas y nadie protestó del precio de la colocación de cartel, esto hizo que se me condenara por prevaricación. Imagínense ustedes, por prevaricación, cuando la Diputación no pagaba esos carteles que los pagaban los contratistas y cuando además la ley permitía la adjudicación por circunstancias excepcionales. Y para nosotros, o para mí, era excepcional que la gente supiera la obra que se hacía en cada comarca, qué presupuesto y qué naturaleza era la de esa obra y qué contratista la hacía. Que tengo entendido que el pobre Paco de la Riva, que Dios le tenga en su gloria, algunos de ellos ni los cobró. Ni los cobró, y todo esto le ocasionó la muerte a temprana edad. Pero en la conciencia de algunos eso quedará. Bueno, empezamos con sus obras, grandes obras, por cierto. En el plano de carreteras, todo el mundo cuando pasa por comillas ahora dice, vaya visión que tenía este hombre a 22 años vista. Toda esa zona de Potes hasta el teleférico, la zona de la Cavada, y luego hay una cosa ahí que yo no entiendo muy bien, pero quiero que me explique. Me imagino que sería un capricho, porque también el presidente se puede dar caprichos. Lo de Bárcena Mayor. Lo de Bárcena Mayor, ahora visto con el tiempo, pues me parece un poco que fue, pues bueno, un capricho suyo, ¿no? Que hicieron invertir esa excelente carretera en un pueblecito tan pequeño. ¿Qué pasó allí? Porque creo que tengo entendido que usted pensaba que aquello iba a ser un emporio, ¿no? Cuéntenos. Bueno, no era un capricho. En primer lugar. Es una apreciación mía, perdón. No, si es posible, efectivamente. Claro que pueden tener caprichos. Que no son caprichos, es tener intuiciones o tener aficiones, que evidentemente otro presidente llegará después y las tenga diferentes. El conjunto de la carretera de Bárcena Mayor no era solo para Bárcena Mayor. Era a partir de Cabezón de la Sal, toda la carretera de Cabuérniga, para llegar a Bárcena Mayor, que era de alguna manera un hito, porque a partir de Bárcena Mayor se abría la reserva del Saja. Y Bárcena Mayor tenía un significado simbólico en el sentido que era una joya de pueblo, que se restauró entero, sino que incluso era el lugar donde había dormido Carlos I de España y V de Alemania cuando llegó. ¿En el desembarco de Laredo, etcétera, etcétera? No en el desembarco de Laredo, no. Venía a Laredo, pero sus pilotos se desviaron y llegaron a un pueblo asturiano. Y allí desembarcó porque consideraron que allá no procedía venir a Santander y fue por tierra que estuvo en San Vicente en la Barquera y pues fue por tierra y pasó a Castilla por Bárcena Mayor. O sea, que usted le veía un sentido el histórico y además de valorar Cabuérniga, que es una joya de esta región, y Bárcena Mayor era, digamos, el florón que coronaba la joya del conjunto de la carretera a Cabuérniga, desde Cabezón de la Sal a Cabuérniga. ¿Y qué le frenó para no hacer la carretera desde Unquera hasta Potes? Eso fue lo de siempre, el juego de los caprichos políticos. En Castilla y León gobernaba en minoría el Partido Popular, pero se apoyaba en el CDS, y el CDS había tenido una doctrina intentando arañar votos de la ecología.
Y he de decir que cuando yo no conseguí mayoría es que tuve que luchar contra el CDS, que no le han tenido en Galicia, por ejemplo, y que no le han tenido con posterioridad, y también contra un expresidente que presentó un partido en su legítimo derecho, pero que tuvo lo que a mi juicio no quiero calificar, pero se calificaría, es decir, he conseguido lo que quería, que Ormaechea no tenga mayoría. Bueno, pues a lo que vamos. Y si me repite la pregunta, porque no recuerdo. No, que por qué no se animó de la misma manera bueno, que hizo exactamente, la carretera Pote-Reynosa. Esta carretera que llegó a adjudicarse, en una parte de ella discurría sobre terrenos de Castilla y León. Y se nos dijo que no se nos podía dar el permiso cuando se le solicitó, porque era un lugar donde transitaban de vez en cuando algún oso. Yo evidentemente no quiero parecer aquí ni ecologista ni antiecologista, pero entiendo que la comunicación de Potes y León es una cuestión mucho más importante y trascendental para los ciudadanos de estas regiones de Cantabria que el que un oso pueda pasearse de vez en cuando por allí a ver si encuentra alguna osa. Y es una tragedia que esa carretera no se haya hecho, por esa banalidad, porque hoy día esa carretera sería un costo brutal el hacerla, y yo de cualquier manera creo que es algo que hay que hacer. Bueno, presidente, vamos con otro de los problemas gordos. Tengo entendido que ustedes en todas las reuniones del Consejo de Gobierno mandaban notas pertinentes a todos los medios de comunicación sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, y que usted, como presidente, pensó, bueno, pues no están sacando lo que yo creo que estoy mandando en estas notas. Y este fue el origen de esos anuncios publicados desde Diputación, sí, donde se daba a conocer las resoluciones del Consejo. Efectivamente, sucedía que aquí había un periódico que era La Alerta, propiedad del Partido Socialista, que su única finalidad era conseguir que Ormaechea no lograra sus objetivos políticos. Destruyeron el periódico casi prácticamente, porque este periódico, de llegar a haber publicado algún domingo 40.000 ejemplares, pasó a muy pocos. No sé exactamente los que tiene ahora, y no quiero ahora calificar el periódico porque no es el caso. Estoy hablando de años pasados, muchos años ya. Entonces este periódico iniciaba polémicas, mentía, porque imaginemos que este periódico le inspiraba al señor Martínez, el señor González de Doya, que ahora le conocemos como única función en el diario El País, en el que, por cierto, fue mi amistad con el señor Polanco, o en virtud de mi amistad con el señor Polanco me pidió él que le consiguiera trabajo en El País y se lo conseguí. No tiene otra dedicación sino denigrar a la Iglesia Católica. Después de haber sido seminarista, yo no voy a decir que cada cual no pueda tener sus ideas religiosas, pero el que actúa permanentemente denigrando a una idea religiosa, utilizando incluso la mentira para ello, creo que no es necesario aplicar ningún calificativo. El que permanentemente está intentando sacar punta de los defectos, de las circunstancias, de las contradicciones que pueda tener una religión, evidentemente a mí me parece que esa labor, y no la quiero calificar para que no se produzca, como usted dice, el caso de querella alguna, pero una persona que fue seminarista, una persona que se educó en la Iglesia Católica, tiene que tener un respeto a esa religión, crea en su doctrina o no crea en su doctrina, como hay que tener respeto para cualquier otra religión, aunque, como decían los castellanos antiguos, fuera de la religión católica no hay salvación. Bueno, y en definitiva, en el periódico que usted comenta, El Alerta, no sacaban las noticias como ustedes creían que tenían que sacarlas. No es que no las sacaran, es que mentían y las tergiversaban. Y por lo tanto, en algunas circunstancias, redactaba remitidos que encomendaba su publicación a mi gabinete de prensa, no pagándolos. Ojalá los hubieran podido publicar gratis, pero el diario Montañés exigía que se publicara en calidad de remitidos pagados. Y era el gabinete de prensa el que se ocupaba de ello. Pues se me ha llegado a juzgar y condenar
porque eso suponía una malversación de fondos cuando el Código Penal dice que la malversación solo la produce el que tiene a su disposición fondos públicos. Y resulta que yo en la Diputación Regional de Cantabria ni tenía materialmente fondos públicos, ni tenía firma para disponer de fondos públicos. Y si esos remitidos se pagaron, que no lo sé, creo que no, y así lo sostenía ante el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones, y nadie me ha desmentido, esos remitidos, la firma para sus pagos era la de interventor general, la del tesorero y la del habilitado. Y en la última sentencia, después de la anulada, reconoce el juez que pagó el habilitado. Pues si pagó el habilitado, no eran fondos públicos de los que yo dispusiera. Y el habilitado, si le parecía que incorrecto ese pago, tenía, según la ley, que suspender el pago y advertir al Consejo de Gobierno. Y nadie me advirtió, ni a mí personalmente, ni al Consejo de Gobierno. Pero respecto a esa cuestión, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir respecto a esa cuestión que se anuló la sentencia por el Tribunal Constitucional? Pero no se anuló todo el procedimiento, sino que se anuló desde el momento del inicio de la vista oral, cuando se tenía que haber anulado desde el inicio del procesamiento. Porque resulta que quien había rechazado mis recursos contra el auto de procesamiento había sido el juez que me condenó. Y por lo tanto, de acuerdo con la sentencia, con la doctrina de Estrasburgo, todo el juicio era nulo. ¿Y por qué no se anuló esa parte del juicio? Para evitar que pudiera devolver el dinero que se había pagado de remitido de prensa, de tal manera que por 1.087.000 pesetas, de las cuales 300.000 eran de IVA, y nadie podía pensar que me había quedado con el IVA, se me condenó a 3 años de cárcel por llevarse 4.000 millones de pesetas, y así lo dice la sentencia, a su beneficio, a sus bolsillos, se le han condenado a 7 años de cárcel. Imagínense qué proporción. 700.000 pesetas, 3 años, 4.000 millones, 7 años. Entramos en cultura. ¿Le parece? Adelante. Palacio de Festivales, primer y segundo proyecto, bajo el mandato de Angelia de Entre Sotos, y en el momento que usted entra como presidente, le da esa volumetría al Palacio de Festivales. Un Palacio de Festivales que tengo entendido que usted no quería que fuera ahí, porque eso fue interés de Saide Oiza, del arquitecto, y usted quería que fuera en el Sardinero. ¿Esto es así? No, exactamente así no es. Lo que yo hubiera querido que aquel entonces se retrasara la iniciación del Teatro de Festivales hasta que se consiguiera una subvención importante del Estado. Si el sitio es indicado o no indicado, puede haber opiniones, pero yo creo que ha quedado un magnífico teatro y ha quedado céntrico, y eso siempre es una ventaja. Incluso conseguí el solar de al lado para que tuviera aparcamiento, y luego con el aparcamiento subterráneo se ha conseguido. Hay algún vecino de Castelar que está algo enfadado, ¿Por la expropiación de ese terreno? Sí, bueno, y por la volumetría que no les deja ver la bahía. La volumetría del Teatro de Festivales. Hombre, evidentemente, claro que tiene que haber algún vecino que esté detrás que hubiera preferido que no se hiciera ahí. Eso es lógico y humano, eso no se puede evitar. Pero el Teatro de Festivales, que se inició sin proyecto, simplemente dibujando en la pared el señor Saide Oiza, lo cual es propio de los genios. Los grandes arquitectos del mundo son muy reacios a concentrarse en un proyecto, porque evidentemente, como ellos dicen, o algunos de ellos dicen, no voy a citar el nombre, o nombres, cuando se va viendo la obra, la inspiración surge a medida que se va viendo algo de obra. Ese Teatro de Festivales fue muchísimo más barato que la mayor parte de los que se han hecho, a pesar de que el señor González de Adoya está permanentemente diciendo que costó mucho y esto y lo otro. Es una lástima que no haya traído aquí las citas de lo que han costado otros teatros, pero en la próxima lo traeré. Sí, ahora, aquí se han hecho alguna obra en Cantabria que ha costado más. ¿Que no? Que ha costado más, digo. Desde luego, creo que ha costado más la pista esa para jugar al balonmano, la ballena que llaman. Lo cual es un absurdo, porque le voy a decir una cosa. El pabellón deportivo que se hizo en mi época de alcalde en la Albericia, o sea, enfrente del polideportivo, sí, creo que habiéndolo arreglado un poco, habiéndolo elevado un poco, sería suficiente para un equipo de balonmano. Y hoy resulta que no tenemos equipo de balonmano y tenemos un monstruo que costó más que el Teatro de Festivales y que no sirve para nada. Decía Saide Oiza, tengo entendido, y usted ahora lo corrobora si es así o no, que el Palacio de Festivales había que entenderle desde la bahía, o sea, desde la vía, mirándole hacia el Palacio, no al revés, no desde Castellar, sí, sino al revés. Eso es cierto, eso lo decía él siempre, y evidentemente, una vez que el día de mañana se quiten todos los pabellones pequeñitos que hay en el dique, en el antiguo dique, ese palacio mejorará, mejorando todo el frente
donde está la draga esa, que esa draga, pues no voy a decir que esté mal, pero es un absurdo porque ese dique merece algo más que esa draga. En aquel entonces a usted le molestaba que dijera, no, es que el señor Ormaechea, el presidente de Cantabria, hace obras faraónicas. Luego ha pasado el tiempo, luego hablaremos de Cabárceno y otra serie de cuestiones, si es que no tenemos tiempo, hablaremos de Sultán, de las 80.000 crías, etcétera, etcétera. ¿A usted le molestaba en aquellos momentos que decía, no, es que usted siempre hace obras faraónicas? ¿Le molestaba? Indudablemente. Y molestaba y reprimía. Y frenaba, porque yo y dos ingenieros de la Diputación me dijeron quería que las carreteras, la red de carreteras que fuera todavía más amplia. Y estos ingenieros el último día que se marchaba tuvieron la gallardía de irme a ver a decirme, señor presidente, tenía usted razón, las carreteras tienen que haber sido todavía más amplias para haber permitido aparcamientos a los lados. Porque yo les insistía siempre que esas carreteras ya eran paseos. Yo recuerdo que la idea mía de la carretera que fue desde Suances hasta Comillas, la quería llamar la Avenida de la Cultura, porque estaba convencido, y estoy convencido, que algún día todos los lados de esas carreteras se poblará de edificaciones. Dijo, tengo entendido, que Plácido Domingo hizo un comentario que los mejores camerinos del mundo eran los del Palacio de Festivales. Yo no se lo oí, pero me alegro oír que lo dijera. Bueno, y lo de la placa, aunque ya nos metemos en otra legislatura, a usted le culpan que quitó que lo inauguró el siguiente presidente y que fue usted que la quitó. Dice que iba a sí. ¿Esto la quitó usted? Es cierto, sí. Ordené quitarla, no la quité yo. Ah, bueno, va, sí. Porque en primer lugar, no se había terminado totalmente la obra. Ajá. Se inauguró prisa y corriendo con motivos electorales. Y segundo, el señor Blanco no tenía ningún mérito en esa obra. En absoluto, como para ponerse una placa. Yo he sido muy poco amigo de ponerme placas. Y fíjese usted que en ese teatro no puse la mía. Hay un montón de obras importantísimas en ningún aparcamiento de los que hice. Y aprovecho para decir aquí que el último aparcamiento que se inauguró, el de la Plaza Alfonso XIII, es una monstruosidad de plaza. Peor gusto no puedo concebir y peor desaprovechamiento de un lugar para instaurar belleza para la ciudad. En mi opinión no puede ser, pero prácticamente no puse placas. No puso placas. No, porque, mire, dentro de 40 años nadie recordará el nombre por mucha placa que haya. Y en las crónicas constarán los nombres. Bueno, y la placa, no sabe dónde está, porque yo estoy intentando buscar la placa. No, porque yo se lo encargué a la empresa, supongo que la destruirían, supongo. Bueno, Cabárceno. Cuidado que se ha hablado de Cabárceno. Espera, a propósito de placas. Mire, yo conseguí que el Ministerio de Hacienda nos cediera toda la plaza de las estaciones gratis. Conseguí el dinero para hacer la estación de autobuses. Pero luego, como lo transfirieron a la Diputación, cuando en el proceso de transferencias, resulta que ahí no hay ninguna placa mía, y sí hay una placa de otra persona. Cuando ese terreno le conseguí yo gratis, y conseguí el dinero para hacer la estación de autobuses, que me lo otorgaron. El ministro de Hacienda entonces, que era el primer ministro de Hacienda de Felipe González, no lo recuerdo ahora, pero fue muy mentado. El casado con la señora Preyle, su mujer es más conocida, el señor Boyer. Y el dinero para hacer la estación de autobuses me lo cedió el que era ministro de Transportes, que es el que fue presidente de la Asamblea de Europa, del Parlamento Europeo. Bueno, señor Ormaechea, Cabárceno, nos metemos en ello. Si usted quiere, sí. Sí, Cabárceno. Tengo entendido que fue casual ver esos terrenos, que a usted le avisaron, había una situación, me la contaron, una situación especial, y que le dijeron, presidente, mira lo que hay por aquí. Y entonces fueron en helicóptero y vieron que era una maravilla, que era un paisaje lunar o algo así más o menos, y a usted le encandiló. Es cierto que yo no lo conocía. No lo conocía. Y que al ver sobrevolarlo en helicóptero me pareció algo de tal belleza que se había hablado de un vertedero, y yo pensé, bueno, esto es algo inconcebible, es una belleza excepcional, y desde luego lo último que se puede poner aquí es un vertedero. Y entonces se me ocurrió poner un gran parque de animales. Yo había hecho ya la obra como alcalde de las focas, que es una obra preciosa, y de los osos. En la Magdalena. En la Magdalena. Y creí que era importantísimo hacer ese parque de la naturaleza, y fue entonces cuando se inició la obra. Había un proyecto de teleférico
tengo entendido, dentro de ese parque de Cabarce, que no se llegó a... No, se hablaba, pero como una de esas ideas que algún día podrán ser realidad, otro no hacerse. Si usted también pasó a la historia como gran presidente de Cantabria, es de su tratamiento con la ganadería, porque también cuando se compró a Sultán, que costó $1 millón, pues también hubo la polémica, que despilfarro, etcétera, etcétera, y Sultán ha dejado 80.000 críos. Y eso, que le voy a decir una cosa, por desgracia, yo estoy convencido de que el accidente que acabó con la vida de este toro Sultán fue provocado. Y le voy a decir por qué. Nunca había pasado un accidente de tal naturaleza con ningún toro del Centro de Inseminación Artificial. Y nunca ha vuelto a pasar. Qué casualidad que el toro más famoso de España entonces le pasara. Yo no puedo probarlo. Ni tengo el convencimiento tampoco, pero sí la intuición de que aquello fue un sabotaje. Y le voy a explicar por qué podía hacerse fácilmente. Era un toro muy manso. Entonces podía entrar cualquiera a su caja, por así decir. Pero era fácil provocarle o pinchándole, haciendo algo, y el animal, al moverse de una manera anormal, se rompió la rodilla, los ligamentos cruzados, y le ocasionó la muerte. Esa es mi versión, pero es una versión indudablemente de la que no puedo decir que fuera real. Pero mi opinión es eso. Nunca pasó antes, nunca ha pasado después. ¿Por qué a ese toro? Es el interrogante que yo quiero dejar aquí plasmado. ¿Y Sebastián? Es que el Sultán no costó $1 millón. Costó $1 millón Sebastián y otro toro. Ajá. Fueron el precio por los dos. Y Sebastián era otro toro excepcional. Otro toro excepcional que habrá dejado unas crías excepcionales. También hay que hablar del centro de inseminación de Torlavega, donde por aquel entonces lo dejó en unas cotas muy altas. En unas cotas tan altas como que fue el primer lugar en España donde se inició el proceso de no ya inseminar, sino introducir en vacas corrientes óvulos de vacas excepcionales. El procedimiento es el siguiente. A vacas excepcionales se las deja secar y luego se las fecunda con multióvulos, o a multióvulos. Es el procedimiento que permite a algunas mujeres en algunos casos tener pues 6 o 7 o 5 hijos. Entonces, antes de que den a luz, por decir una palabra que es más humana conocidamente, se las extraen los óvulos fecundados y se introducen en el útero de vacas corrientes. Entonces la cría es de una calidad excepcional. Y eso se está haciendo en Torlavega y se empezó a hacer en mi época. Y es el futuro. Presidente, el tiempo se nos echa encima. Estamos a mitad de su primer mandato. Nos quedaría hablar su segundo mandato y el tiempo. Y hay un tema que quería cerrar, el tema famoso del proyector, donde usted me imagino que tiene que hablar mucho del tema del proyector. Y yo le voy a pedir, tengo programado para el próximo martes a don Jaime Blanco, después a don José Joaquín Martínez Sieso, a Miguel Ángel Revilla. Le voy a pedir, ¿usted tendría algún inconveniente cuando pasen, como ya están programados, cuando pasen estos presidentes, hablar de la segunda parte de... No, ningún inconveniente. No tendría ningún inconveniente. Bueno, que hemos empezado, no tengo inconveniente en sí. Es que no va a tiempo, son tantas cosas, lógicamente. Sí, hay situaciones, hombre, el primer presidente, pues, eran trabajos administrativos, Cantabria no era nada, había muchas cosas que hacer, evidentemente, y a medida que va avanzando, pues, la gestión es más importante. Bueno, vamos a ver. Proyector. La que se montó con el proyector, tanto se montó con el proyector que bueno, que... Sí, que el Partido Popular le dijo... aprovechó para la moción de censura. Bueno, para votar a Jaime Blanco. Vamos a ver. Aquella noche tengo entendido que usted estuvo cenando en el puerto con Jaime Blanco, ¿correcto? Correcto. Bien. Después de cenar, dejar a Jaime Blanco, fue al proyector. Ahí en el proyector, bueno, pues una noche en el proyector. Que no era un bar como dijeron toda la prensa española, era un bar, digamos, de estos de las linternas rojas. No, todo el el proyector en la calle Panamá, como estamos hablando para Santander de Cantabria, todo corriente. Correcto. Bueno, de su versión, luego cuento yo, a ver, de su versión de lo que pasó allí. Allí había dos personas que se identificaron como habiendo participado en la campaña del señor Aznar.
que había perdido las elecciones. Y yo les planteé una serie de circunstancias que entendía que eran inconvenientes o que en esas campañas electorales o en la postura del Partido Popular, que no hacía el caso. Pero cuando me plantearon la postura de la señora Isabel Tocino, que vino a mi despacho a pedir ayuda, y cuando le manifesté que había determinadas circunstancias en el Partido Popular y opiniones que no estaba de acuerdo con ella si no podía participar en esa campaña, me dijo que ella precisamente venía encomendada por Fraga para quitar al señor Aznar, y esto me lo dijo a mí personalmente. Cuando me comentaron tanto de ella como de Fraga, yo les dije que con nosotros se habían portado como unos auténticos. La palabra es muy conocida y no la voy a repetir porque no es lo mismo hablar en petit comité y en un bar que un medio de comunicación. Pero todo el mundo lo conocemos y no tiene ninguna relevancia, porque es una palabra, por suerte o por desgracia, de uso común. ¿Y por qué me fundamentaban eso? Porque habían pactado con el CDS a nivel de presente en Castilla y a nivel de futuro en Galicia. Y sin embargo no habían sido capaces de pactar o exigir al señor Suárez que apoyara al gobierno de Cantabria y apoyara al gobierno de La Rioja. Y a mí aquello me pareció una traición. Y evidentemente lo era. Porque si se hace un pacto, se hace a nivel nacional. No pacta aquí con este que es amigo mío, señor Aznar, y pacta de futuro conmigo en Galicia, que también es amigo mío. Pero no pactes con el señor Ormaechea ni pactes con el presidente de La Rioja, que se cayó también. Y esa fue nada más la conversación. Pero bueno, y todo esto de los micrófonos, porque también hay que contar muchas cosas. Tengo entendido que aquella conversación, que se había micrófonos, que luego que se había cinta, que luego no había cinta, que no se veía nada, y que los titulares aparecieron, que eso es un poco... ustedes, los que estaban en aquel gobierno, no les encaja muy bien que a las 4 de la mañana, estamos hablando de tecnología del año 89, no estamos hablando de tecnología del año 2009, a las 4 de la mañana aparecieran, digamos, transcritas algunas de sus frases a nivel nacional, como dando a entender que a las 4 de la mañana, pues a nivel nacional, pues eso no puede ser, porque claro, si esto sucedió, que ahora eran las 2, las 3 de la mañana, me imagino, ahí en el proyector, a las 4 de la mañana no puede aparecer en los periódicos nacionales lo supuestamente dicho. Ni hubo grabaciones, y se exageró todo lo que se dijo. Pero eso evidentemente a la campaña, los que organizaron la campaña ya lo saben. Y al fin y al cabo ahí quedó. ¿Quién la organizó? Díganos algo. Un conjunto de personas. Porque tampoco podría decirle este. Era el conjunto de personas que se daban cuenta de que si yo terminaba la legislatura iba a arrasar en la siguiente. ¿Pero por qué era usted incómodo? Porque a usted le buscan, vamos, a usted, Alianza Popular le va a buscar porque usted obtiene mayoría en el Ayuntamiento de Santander. Estaban buscando el candidato y dijeron, ¿qué candidato tiene que ser? Pues hombre, este señor que está consiguiendo mayoría absoluta, pues este es el que necesitamos. Pero aquí había lo que yo llegué a decir por un micrófono ante este hombre que es de León, que no recuerdo su nombre, que es un periodista muy famoso de la radio. Luis del Olmo. Luis del Olmo. Que aquí se estaba forjando una mafia para apoderarse del urbanismo. Y a mí en realidad todo lo que padecí y por lo que se me echó y se me condenó de la política fue, en un primer lugar, por no consentir que se hiciera un hipermercado en el aparcamiento de los campos del Racing. Y segundo, por no consentir que se construyera un centro comercial en la plaza del Machichaco, donde está el monumento, en toda esa plaza, que se llamaba Plaza de las Cachavas. Pero es que tan cierto es esto que se llegó a pedir licencia al ayuntamiento para construir un centro comercial, a pesar de que esa plaza en el plan general era un espacio libre de uso público. Alguien puede pensar, o pensar ahora que estoy diciendo esto, dice, pero este señor qué cosas dice, ¿cómo si era un espacio libre de uso público pudo alguien pedir licencia al ayuntamiento para hacer un centro comercial? Pues les voy a explicar por qué. Porque se estaba forjando y se estaba queriendo aprobar, y se había aprobado en primera instancia, por así decir, en el Junta del Puerto, un plan especial del puerto de Santander
que además de que comprendiendo toda la franja del puerto, incluía el solar de las Cachavas. Y incluía el solar de las Cachavas como centro comercial. Y ese plan tenía facultades para aprobar el ministro de Obras Públicas. Pero el ministro de Obras Públicas, que estaba, por así decir, en la posible conspiración o la presunta conspiración, fue destituido en aquella época y llegó el señor Borrell, al que cuando yo le planteé el problema dijo no te preocupes, y apareció un decreto en el que lo excluyó el solar de las Cachavas del plan especial de puerto, y el ayuntamiento no tuvo más remedio que denegar la licencia. El tiempo se nos echa encima y quiero cerrar el tema del proyector, total, que salió en los periódicos, hubo un follón monumental en Madrid, todo el mundo llamando a capítulo, y usted marchaba a Francia de viaje, y además marchaba con su esposa a Francia, y tengo entendido que le llamaban por teléfono y que estuvo una semana y que no había manera de localizarlo. No estuve una semana, pero tampoco tenía teléfono. No había móvil, claro. No había móvil. Total, que no había manera de ponerse en contacto con él, le llamaron a capítulo a Madrid que esto no puede ser, que había que dimitir de todos los cargos, pim pam, y así es como se gestó luego el gobierno de coalición. No le importa, para hablar de la segunda parte, no queda cojo este programa. ¿No le importa que un martes, cuando pasen para no alterar, y ya que hemos quedado con ellos, para no alterar, finalicemos su segundo mandato? ¿Le parece bien? No me importa y seguiré dando explicaciones de incluso más de lo del proyector. Bueno, le cuento, déjame que me perdone el director me va a matar. Vamos a ver. ¿Qué hacía usted con el Polisario pegando tiros en Mauritania? Bueno, pegando tiros es muy relativo. Bueno, con los del Polisario. Sí, es cierto, tiros, pero era tiros a un blanco. Bueno, hay una pequeña anécdota, y que me perdonen nuestros oyentes porque vamos a contarlo rápidamente. El embajador de Marruecos llama por teléfono a Cantabria y dice, oiga, ¿qué hace el presidente metido con los del Polisario, que están ahí cerca de Mauritania? ¿Esto es verdad o no es verdad? Sí, es verdad, sí. Bueno, el siguiente martes nos lo hablaré. Y disparé con un Kalashnikov. ¿Un Kalashnikov? Sí. Sí. Bueno. Pero no a un blanco, a un bote. Al desierto, a botes y botellas. Señor Machea, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta el siguiente martes. Muchas gracias, señoras y señores. Mañana estaremos en la inauguración de las nuevas instalaciones del SOS 112. Estará el consejero Vicente Mediavilla, la presidenta de Cruz Roja, Carmen Moreno, el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual, y estará el director de El Mundo, Félix Villada. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.